Muy buenos días, muchachos. Buenos días a todos. Ingeniero Osvaldo Castillo, señor vicerrector académico de la universidad, por supuesto a la administradora Diana Cabra, directora de la unidad de emprendimiento. Hoy, como todos ustedes saben, tenemos pues un invitado especial a esta sesión de Entre Sillas. Tenemos a un ingeniero de sistemas profesional graduado de nuestra universidad, graduado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Entonces, con nosotros, ingeniero Gustavo Lozano. Así es. Bueno, bienvenido. Por supuesto, esta es una conversación con un emprendedor. Recuerden que Entre Sillas consiste en charlas sobre emprendimientos de alto impacto, emprendimientos exitosos. Queremos conocer un poco sobre la experiencia del emprendedor y entonces también, además de las preguntas que yo voy a hacer, es importante que ustedes que están aquí en el recinto también expresen sus inquietudes. Qué bueno poder aprender de las lecciones de otras personas que han hecho de pronto cosas con las que soñamos, con las que nosotros también quisiéramos tener experiencia, pero pues ya tienen algún recorrido que seguramente pues va a ser de gran utilidad. Entonces, ingeniero, profesor de la universidad también, bienvenido y pues gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a todos y bueno, un gusto en compartir con ustedes este momento y bueno, como siempre estar en la escuela para nosotros, regresar a la escuela y seguramente les va a pasar a ustedes que después de estar tiempo por fuera, volver a la universidad siempre es muy grato. Entonces, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a conversar un poco para poder conocer un poco al invitado, ¿no? Ingeniero, profesor. Y aquí, como lo tenemos principalmente con rol de emprendedor, háblenos un poquito, por favor, sobre su formación y sobre sus experiencias en el inicio del emprendimiento. ¿Qué fue lo que hizo primero como emprendedor? ¿Cuál fue el primer intento? Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Esa es mi formación profesional. Y incluso desde que estaba en la universidad siempre había como esa como vocación o como esa inquietud de resolver problemas y de tratar de resolver problemas, porque pues al final todos creo que estudiamos ingeniería para lograr como hacer algo y que impacte y que haga algunas cosas. Y comienza a ver como algunas situaciones en las que se quería resolver problemas, pero también hacer un negocio alrededor de resolver esos problemas. Entonces, pasan como lo típico en esas primeras pausas, alguien cercano que tiene un problema y que lo llaman a usted y le dicen, oye, ¿usted me podría ayudar a resolver este problema? Entonces, tenía un familiar que tenía unas compañías, unos almacenes y unas cosas, entonces me dijo, oye, ¿usted me puede ayudar con esta tarea? Y así comienza uno como a tratar de resolver el problema y a tratar de hacer algo. Pero claro, uno es como muy técnico y no le ve la parte de negocio y entonces comienza uno a hacer cosas buenas desde el punto de vista de lo que está desarrollando, de solucionarlo, pero también de aprender a cobrar, de aprender a hacer una cantidad de cosas que vienen alrededor de esos proyectos. Entonces, todo nace, esas primeras proyectos que hicimos fue haciéndolo de esta forma. Apenas yo salí de la universidad, entré a trabajar a una empresa donde estaba trabajando como ingeniero de sistemas, pero paralelo a eso siempre estaba como esa inquietud, no solo de estar trabajando en una empresa, sino de hacer algo que yo quisiera hacer como emprendedor, ¿no? Yo creo que es algo que toca como identificar en la personalidad de uno, ¿no? Creo que hay una mala visión a veces que le dicen a ustedes o a uno, es que usted tiene que ser un emprendedor o tiene que ser o va a estar trabajando, desarrollando su vida profesional dentro de una empresa, pero eso creo que cada uno tiene que comenzar a vivirlo y a sentirlo y a explorarlo. No es que una cosa sea mejor que la otra,
ni que es que ser emprendedor o armar su empresa sea el camino que se deba seguir, o desarrollar su vida profesional dentro de una organización sea lo correcto, sino creo que eso está en cada uno de nosotros. Porque yo conozco gente exitosa en el mundo del emprendimiento, pero gente que no le ha ido bien en el mundo del emprendimiento. Conozco gente exitosa en el mundo empresarial, pero gente que también no. Y a veces no estar forzados para eso es como lo que va pasando, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues igual las empresas necesitan personal, no todos podemos ser emprendedores, pero el mundo sí necesita emprendedores, muchos. Y entonces, bueno, al comienzo, desde cuando usted estaba estudiando, de pronto ya tenía alguna iniciativa, alguna idea para crear empresa, o vino como resultado del trabajo. Fue paralelo con el tema en la universidad. O sea, mientras estaba en la universidad ya hacíamos algunos temas en paralelo de tratar de hacer cosas, de tratar de hacer algunos negocios, de tratar de hacer algunas cosas de emprendimiento, ¿sí? En el tema de la ingeniería de sistemas, es de esas profesiones que desde tempranos momentos puede uno resolver problemas. Hay otras profesiones que necesita uno estar como graduado para lograr comenzar a hacer cosas. Ingeniería de sistemas es una de esas profesiones, primero globales, que no se necesita tener como, si yo voy como ingeniero civil a Canadá, pues me toca cursar unas cosas y hacer unos temas para hacerlo. La ingeniería de sistemas tiene esa ventaja que desde tempranas edades o de tempranos momentos en la universidad se puede emprender, ¿sí? No necesita uno graduarse, desarrollarse y hacer, sino esta carrera, en el caso mío, se puede hacer. Ahora, conozco emprendedores en otras carreras y funciona muy bien, pero sistemas sí tiene esa facilidad. Bueno, además que pues, ha venido con una alta evolución en avances, ¿no?, tecnológicos, en dispositivos, en los mismos desarrollos. En esta época cada vez es más rápido, y las aplicaciones pues trascienden en todas las otras áreas de la ingeniería inclusive. Pero entonces, ¿cómo empezó esa curiosidad? Si uno quiere ser emprendedor, entonces debe tener la idea, o aprende algo sobre la carrera y dice, a mí me va bien en esto. Eso es como cuando dicen, oye, a mí me va bien en matemáticas, yo tengo que estudiar ingeniería. A mí me va bien en esta área, yo como que puedo emprender por ahí, resulta que me va bien con el código, entonces yo puedo ser un buen desarrollador y voy a crear mi empresa de desarrollo. ¿O de qué otra manera surge la idea para emprender? Yo creo que se tienen que juntar como varias cosas. Uno, que esté como esa vocación del emprender, de buscar un problema, de quiero trascender en algo, quiero hacer algo. Pero por el otro lado, paralelo, sí toca desarrollar las habilidades, ¿sí? Desarrollar las habilidades es estudiar y prepararse y hacer todas las cosas para que uno, el problema que vaya a resolver, pues digamos que tenga uno el fundamento para hacerlo, ¿sí? Hay muchos casos donde se han hecho emprendimientos donde no hay un buen sustento, digamos, de preparación, y no terminan siendo tan buenos, ¿no? Entonces yo creo que es como esa combinación de las dos cosas, que uno tenga como tiene que tener como esa vocación, querer hacer algo, pero paralelo a eso, esforzarse y trabajar duro y estudiar y prepararse para poder resolver esos problemas, ¿no? De acuerdo. Bueno, ¿y cómo vino entonces esa chispa o esa iniciativa para que un estudiante, una persona todavía muy joven, con mucha preparación todavía pendiente,
arranca el emprendimiento? ¿Cuál fue la primera experiencia? Entonces, esa primera experiencia nació ahí, una necesidad puntual de un familiar que tenía unos almacenes de cadena, y entonces comenzamos a decirle, nosotros le resolvemos el problema, y me junté con otra persona de la universidad y comenzamos a desarrollar esto. Pero desarrollarlo era, ahí comienza uno a ver que toca hacer un esfuerzo importante, porque toca estar estudiando y salir de estudiar a cuadrar los puntos de venta y a que cuadraran y a que funcionara, y ahí comienza uno también a identificar que no solo es el tema técnico, sino el tema de manejo de todo. O sea, nosotros esos primeros puntos de venta no cuadraban y tocaba sentarse con el administrador, y esas relaciones de personas también, de venga, sentémonos, porque no solo es el tema de yo desarrollo y me sentábamos, hacíamos el código, pero después salíamos de hacer el código al punto de venta que quedara cuadrado, y era con los vendedores, con los administradores, ese contacto personal importantísimo, porque de eso hacía que eso hacía que funcionara, porque yo puedo tener un buen programa, pero si con la persona que se lo estoy entregando no tengo una buena relación, eso no funciona. Y luego que va pasando esa parte, comenzar a recibir plata, entonces también, pero esto también puede ser un buen negocio, entonces ya comienza uno a sumar como todo, la preparación, el tema del producto, pero también las relaciones, pero también la plata. Entonces ahí comienza a decir, oiga, esto es chévere, esto me gusta, este estrés, esta adrenalina me gusta. Entonces, como esto me gusta, esa es esa chispa que de pronto estás preguntando ahí, sí, se comienza a crecer, y ya uno dice, esto es como el camino que yo quiero hacer. Porque después tuve propuestas de trabajo para compañías, para tomar compañías. Entonces en ese momento era IBM, Unisys, compañías grandes, tradicionales, donde se hubiera podido desarrollar un perfil profesional, y me tocaba tomar una decisión: o sigo en este mundo de hacer esto, o me voy a desarrollar una vida profesional en una de estas grandes compañías, ¿sí? Entonces ahí toma uno la decisión, y pues uno dice también, oiga, no hay tantas responsabilidades, tantas cosas, porque el emprender también trae unos retos muy importantes, unos retos de saber administrar, unos retos de saber gestionar, y es difícil, ¿no? No es un tema tan sencillo, ¿no? Sí, ¿no? Es una perspectiva muy diferente, en la que tal vez en algunos trabajos se puede pensar que el único reto es el técnico, el de la función que se tiene. En el emprendimiento son todas las dimensiones de la organización, de los trabajadores, de los recursos, de los clientes. Bueno, ahí hay muchos temas a tratar, muchos temas a entender, que vale la pena aprender, por supuesto. Bueno, pero ¿qué hacía esa aplicación? ¿Para qué era el desarrollo? Entonces, esa aplicación lo que permitía hacer era conectar los puntos de venta, almacenes con puntos de venta, y esos puntos de venta conectarlos a internet para dejar, digamos, eso era el 2001, internet hasta ahora estaba saliendo. Los que tenían las oficinas conectadas eran los bancos, y nosotros dijimos, vámonos al comercio, y en el comercio hacemos que todos los puntos de venta se conecten. Entonces eso era, terminaba el día, se conectaba a un módem, transmitía toda la información a un central, nosotros hacíamos como toda esa parte, y era un sistema que comenzaba a trabajar en línea, toda la red en línea, y a resolver problemas que antes el mundo era desconectado, y esos eran los primeros pasos de conexión. Ahí comenzamos a crecer, comenzamos a tener compañías, ahí comenzó la operación, la que tenemos en Colombia y en México, y ese emprendimiento tiene unas 1.500 compañías que están trabajando con el producto, y 1.500 puntos de venta, compañías son menos. Y ese punto pues fue creciendo, y ahí comienza una dimensión del emprendimiento, de cómo abordar el crecimiento, cómo abordar la relación con los clientes, cómo tener, como bien dices, es uno como que comienza a aprender de muchas cosas, porque uno tiene una formación técnica y después hace una formación, tiene que comenzar uno
a formarse en lo comercial, lo administrativo, lo legal, el tema de impuestos legales y de contabilidad y de todo. Entonces comienza uno a tener una relación transversal con toda la compañía. Entonces a uno le toca salir en el emprendimiento de estar hablando de un problema técnico a ir a un problema de recursos humanos o a ir a un problema administrativo, que el banco pasó algo o que la transferencia de México no llegó o que pasó. Entonces le toca a uno comenzar a enfrentar problemas, porque digamos que cuando uno emprende es como cuando dicen el gerente es el que resuelve problemas, ¿cierto? Entonces el emprendedor es el que todo el día está resolviendo problemas de toda índole, de toda índole. Y como el emprendimiento, uno quisiera que el emprendimiento fuera, voy a emprender y voy a hacer este negocio. Y para hacer este negocio necesito un área de recursos humanos, un área administrativa, un área de procesos, un área comercial, un área de producción, un área de ingeniería. Entonces uno dice, es esto, para esto, pero eso no sucede. Entonces va uno creciendo y el problema es que uno es el que tiene que resolver todos los problemas de todas las áreas, ¿sí? Y entonces hay dos formas de aprender las cosas. Una es venir a la universidad y aprender muchas de ellas, pero otra forma también se los da la experiencia. Lo que pasa es que la universidad y aprender las cosas acorta el tiempo, pero la experiencia también uno puede aprender por la experiencia, ¿no? Y bueno, en ese momento no había ChatGPT y muchas cosas de eso, entonces era un poquito más difícil, lograr encontrar soluciones, porque ni siquiera, pues, no estaba Google, estaba Altavista, que era otro navegador un poquito más obsoleto, pero no se podía buscar tanta cosa. ¿Qué pasa cómo se calculan las horas extras? No, eso no se podía hacer. Entonces era llame y relaciones. Ahí funcionaba mucho también el tema de las relaciones, que ahora, como tenemos tantas herramientas, pues uno no le pregunta tanto a las personas, ¿no? Era llamando al que sabía para que le ayudara a uno y comienza ese networking y esa ayuda. Ahora creo que las herramientas para ustedes incluso es más fácil porque pueden poner el modelo y que se los ayuda a resolver. Y bueno, toca de todas maneras tener cuidado, pero por lo menos sí hay muchas ayudas diferentes ahora. Claro. En esa época la conexión a internet era solamente a través de líneas telefónicas, todavía. ¿Y qué plataforma, qué lenguaje utilizaban para desarrollar esas aplicaciones? Utilizábamos C, C++, era como nuestro, digamos que el lenguaje de programación. Después fuimos creciendo como en la medida que fue creciendo también los proveedores de tecnología. Antes era Borland era como esa empresa de lenguajes de programación que había famosa. Y luego Microsoft toma un poquito más de fuerza, sale C#, sale C++, Java, ese tipo de cosas. Digamos que muchos de estos lenguajes también, dependiendo del problema que se resuelva, tocaba escogerlo, ¿no? Al igual que ahora hay tantos lenguajes, nosotros nos volvimos partner de Microsoft, entonces al volvernos partner comenzamos a adoptar muchas tecnologías de ellos, pero no todas. Por ejemplo, todo el front es con Angular y Google y todo el tema de Google, y no somos casados como con las plataformas. Nosotros resolvemos problemas y resolver problemas se resuelven con las mejores herramientas que haya, no importa el fabricante. Entonces escogíamos en ese momento muchas cosas ahí, pero tocaba hacer muchas cosas en código muy a bajo nivel. Nos tocaba hacer cosas, por ejemplo, de conectarse, porque después hicimos el tema de comercio, pero también hicimos el tema para los bancos. Tenemos dos líneas de negocio, una para el tema financiero y otra línea para el tema de comercio. Y para los bancos nos tocaba conectarnos a los mainframes y a todas estas cosas donde nos tocaba código muy de bajo nivel y comunicaciones de muy de bajo nivel. No es el REST API actual, sino eso eran comunicaciones de muy bajo nivel de comunicaciones. Bueno, entonces
volvamos un poco al surgimiento de ese emprendimiento. Era una situación puntual, una necesidad del negocio, ¿no? Del negocio de algún familiar. Pero entonces ustedes decidieron de una vez crear una empresa, o solamente al principio querían ir a atender esa situación, o de una vez vieron la oportunidad para... Sí, cuando se hizo esa primera implementación y comenzamos a facturar, digámoslo así, luego dijimos, hagamos una empresa para esto, ¿no? Eran los dos socios. Éramos los dos socios. Y entonces dijimos, vamos a hacer una empresa y o sea, ya comenzó a llegar un segundo cliente, un tercer cliente. Entonces dijimos, ni siquiera teníamos tema comercial, sino iban llegando como por referenciación. Y cuando llegaba el segundo, el tercer cliente, ya dijimos, esto toca hacer una empresa para manejarla. O formalizar. ¿Sí? Ya formalizar un poco el tema, la facturación, todas estas cosas. Y así se da el paso y se crea la compañía. Y esa compañía que se crea comienza su operación, ¿sí? Pero primero fue como ver la hipótesis y resolver que eso sí funciona y después hacer la empresa, no como a veces uno dice hago la empresa y después comienzo a desarrollarla. En el caso nuestro fue un poco, primero probemos esto y ya comenzamos a formalizarnos en cada una de las áreas, ¿no? Por supuesto, pues el éxito en muchos de los casos, ¿no?, de las empresas, a pesar de la existencia de la publicidad, tal vez esa es la mejor herramienta publicitaria, que es el voz a voz, ¿no?, los referidos. Y en este tipo de situaciones particularmente tal vez es la que pesa. Si la buena experiencia que un cliente tiene se transmite, entonces la empresa va a crecer. Pero en el momento de crear la empresa, ¿cuál era el capital? ¿De cuánto era el capital? El capital era de $1 millón. Era un capital, pues digamos que era un capital muy bajito para la constitución de la empresa, ¿sí? Porque incluso muchos de los, digamos que cuando uno crea la compañía, lo que está vendiendo uno es el conocimiento, está vendiendo uno el resolver una cosa, porque no es solo el programa, sino cómo se utiliza y cómo se hace, y se vende un poco más de cosas allí. Entonces era un capital muy pequeño porque todos los recursos se van a desarrollar el producto, todos los recursos se van a tratar de mantener la operación. No hay recursos pensados en marketing, no hay recursos pensados en otras cosas, sino todo está enfocado en eso y es muy limitado y toca comenzar a hacerlo. Entonces, dos socios, un capital de $1 millón, una empresa naciente con trabajo solamente de los dos, ¿o desde el comienzo hubo la necesidad de vincular más personas? No, inicialmente nosotros hacíamos todo, ¿sí? Hacíamos todo, terminábamos de programar y nos íbamos con el programa, porque bueno, eso tocaba llevarlos, eran unos disquetes. Entonces nos íbamos a instalarlos en los puntos de venta, nos íbamos allá y después entonces pasábamos por toda la ingeniería de software. Entonces hacíamos el despliegue en unos disquetes, nos íbamos, lo instalábamos en los puntos de venta, capacitábamos, dábamos el soporte ahí, estábamos con todo eso ahí, hacíamos todo, absolutamente todo, y después regresábamos, tocaba, digamos que los horarios son complejos, porque depende del problema que usted resuelva, también tiene que alinearse con el horario de ese emprendimiento, ¿no? Entonces, un punto de venta, eso cerraba a las 9 de la noche. Entonces, si cerraba a las 9 de la noche, nos tocaba a nosotros ir a esa hora a cerrar y hasta que eso quedara cuadrado y quedara funcionando, ¿no? Entonces, eso era, pues nos podrían dar las 11, las 12, cuando había, por ejemplo, en unos puntos de venta que sacamos en diciembre, que era temporada alta, era toda la red nacional y estar pendientes toda la noche de todas esas cosas. No era, oye, hoy voy a dejar a la persona de soporte que va a estar por la noche, no. Era uno, haga eso, y si habían errores o cosas, entonces
terminar de hacerlas en la madrugada y al otro día descansar un poco y otra vez volvía el mismo ciclo, ¿no? Esa era la parte de ver el resultado del trabajo, pues, del día a día. ¿Cuántas personas trabajan hoy en la empresa? Hoy, digamos que nosotros tenemos repartida la operación. En México hay 4 personas que están con nosotros haciendo como toda la tarea de montaje e implementación. En Estados Unidos hay una persona que nos está apoyando y aquí en Colombia estamos con nuestro equipo base, que somos 6 personas en total, ¿sí? Y muchos, digamos que durante todo digamos, he tenido como mucha cercanía con la escuela y durante todo este proceso hay ingenieros de la escuela que nos han venido ayudando como, digamos, trabajos parciales, ¿sí? Y son varios ingenieros y vienen todos trabajando y desarrollando como su tema profesional. Sí, son como... Pero en total son unas 14, 15 personas. Ellos son de planta, sí. Pero cuentan con apoyo de acuerdo. De freelancers. Sí, muchas personas que nos apoyan en temas específicos. Por ejemplo, hay cosas de producción que nos apoya, hay una persona especializada que siempre nos apoya ahí. Claro, dentro de ese personal también hay practicantes que son estudiantes de la universidad. Durante todo este tiempo... hay muchos practicantes que nos han ayudado, han sido parte del equipo y muchos de los practicantes han venido a la compañía durante no solo el periodo de práctica, sino trabajan con nosotros en los últimos semestres y ellos comienzan a desarrollar como esa parte. Entonces, por ejemplo, en vacaciones trabajamos tiempo completo y cuando entran a la universidad trabajan tiempo parcial, sabiendo que la universidad es su prioridad y la idea es que encuentren una compañía en donde puedan desarrollarse, aprender mucho, hacer muchas cosas. Tenemos una filosofía en la que entran a la compañía y es a resolver problemas. Una compañía como la nuestra que provee tecnología hay compañías, por ejemplo, que son receptoras de tecnología, un banco, una empresa de salud, digamos la escuela, pero cuando somos compañías que proveemos tecnología, los retos y los afanes son importantes porque siempre tenemos que estar actualizados, desarrollando nuevas tecnologías, desarrollando nuevas cosas. Entonces, nos gusta mucho este enfoque de tener ingenieros que están en la universidad porque también están como en el mismo canal. El canal es quiero aprender cosas nuevas, hacer cosas, porque cuando ya uno desarrolla como sigue una línea, entonces pues ya como que esa línea la desarrolló, pero en la universidad nos gusta mucho los recursos porque tienen como esas inquietudes, ¿no? Entonces aportan mucho para la compañía. Para nosotros es un aporte muy, muy valioso. Y para ellos también es un aporte muy valioso porque esas inquietudes que tienen, verlas representadas en resolver un problema real, ¿sí? Entonces, así lo hemos manejado. Bien, bueno, interesante. En la trayectoria de la empresa, por ejemplo, pues han tenido que hacer inversiones, ¿no? La empresa va creciendo, es necesario actualizar tecnología, equipos, montar oficinas. Ha habido una necesidad apremiante de hacer inversión que requiera alguna ayuda, alguna financiación externa. Total, digamos que desarrollar producto es costoso también, ¿no? Porque sí. Salir al mercado, yo no puedo cobrarle todo al cliente, sino estoy desarrollando un producto que después tengo que tener muchos clientes para que apalanquen toda esa investigación y desarrollo. Si uno ve, por ejemplo, los balances de la compañía, uno ve que tiene digamos que un desarrollo y un producto que está en el activo, que está ahí, pero también ve unos costos que ha tenido desarrollarlo. Y los costos para hacer cosas de gran magnitud también son importantes, no es barato. Y a eso también se le suma que hay otras necesidades
otras necesidades que uno va requiriendo, y para eso también pues se apalanca uno. Entonces uno comienza a buscar en el sector financiero que, digamos, que préstamos. Entonces uno, oiga, necesito tener este préstamo para hacer esto, pero uno al principio conseguir los préstamos es muy difícil, porque compañías nuevas, va uno y presenta eso, el financiamiento es un poco difícil, y comienza todo el financiamiento con los cercanos, con el círculo más cercano de uno, présteme, haga esto, y comienza uno a crecer también en un endeudamiento, ¿no?, en la compañía. Pero igual toca ir digamos que presentándose al sector financiero. El sector financiero también ya comienza a abrir algunas puertas, y ya cuando ya le abren unas puertas ya uno tiene el cupo de crédito, ya uno tiene como ese tema de financiación. Pero sí creo que armar compañías se necesita armarla con recursos, con plata. No es tan fácil armarla sin tener presupuesto, algo de dónde sacar esos ingresos, porque hay que pagar una secretaria, hay que pagar un contador, hay que pagar una cantidad de cosas que hay que hacer. Entonces, hacer un emprendimiento sin inversión puede ser muy demorado, muy complejo y muy demorado. Entonces, sí, de alguna forma, yo creo que para hacer el emprendimiento se necesitan como dos cosas. Uno, pues saber de dónde va a conseguir uno los recursos, eso es dificilísimo, pero pues hay que tocar las puertas y hay que lograr hacerlo. Y otro, la dedicación, porque a veces se dice, oye, es que yo estoy trabajando en esta empresa y por las noches emprendo. Eso es algo como difícil porque creo que no se hacen bien las dos cosas, ¿no? Entonces, si voy a ser emprendedor, es al agua, y eso es 24 horas, eso no es emprender, no es que por las noches voy a desarrollar el producto que quiero hacer, pero mientras tanto voy a trabajar. Yo creo que emprender es un trabajo 100%, y no es tan fácil de hacerlo. No, y ese en tiempo, pues es una inversión importantísima. ¿Siguen los dos mismos socios? No, ya digamos que ha venido también unas transformaciones a nivel de la composición de la compañía. En este momento, digamos que el socio nuestro en Colombia se quedó con una parte, y nosotros, digamos que yo hice otra sociedad nuevamente, y hemos venido madurando también toda la composición empresarial de la compañía. O sea, durante todo esto ha venido cambiando y se ha venido transformando. Ok. Bueno, ¿de qué empresa estamos hablando? ¿Cómo se llama esa empresa? Entonces, una empresa... ¿20 años? 20. Sí, bueno, la empresa, sí, digamos, una se llama Nubex, es una compañía que lo que hace es una plataforma donde maneja todos los canales de comercio, con la operación en México y Colombia. Y la otra se llama Tech Finanzas, que es una compañía que tiene software para el sector financiero. Entonces maneja todas las compañías. Son como esas dos líneas de producto apalancadas como en un mismo equipo que desarrolla para las dos plataformas, ¿sí? Son las dos compañías, Nubex y Tech Finanzas, y esas son las que trabajamos. O sea, esas son sus dos empresas. Así es. Okay. Entonces, son dos plataformas, atrás tienen como el mismo grupo empresarial, somos los mismos que estamos como con las dos plataformas. Podemos decir que hubo una especie de empresa emergente ahí a partir de la misma, lo que llaman los especialistas un spin-off. Sí, y se abre y queda en dos. Ok. Bueno, el ejercicio del emprendimiento pues demanda, como hablábamos, además de la inversión, ¿no?, del dinero, pues mucho tiempo, mucha dedicación, que pues desde el punto de vista práctico pues también es una inversión importante, y sobre todo también, como pues lo hablábamos un poco antes, en distintos frentes, no se puede descuidar ninguno. La empresa tiene que mantener su estabilidad, tiene que comportarse atendiendo cualquier situación que pueda llegar a presentarse. Pero entonces, a lo largo de estos años de experiencia, ya con las dos empresas, o pues con la figura ahí alrededor de los dos productos, ¿hay alguna experiencia dura, difícil, de pronto haya hecho pensar, no podemos ir con esto, aquí se acabó,
o pues algún problema importante. Claro que sí. Sí, miren, el tema es, hay momentos y también de buenas decisiones y malas decisiones que toma uno, ¿sí? Y como uno está probando, como decimos en producción, está probando una mala decisión en un mal momento, puede ser un tema complejísimo. A nosotros nos comenzó a ir bien en un momento y tomamos unas malas decisiones financieras hacia el 2018 más o menos. Inclusive porque como nos iba tan bien, compramos oficina y compramos una oficina y entonces toda la cosa. Y en ese momento se dispara los intereses, el cliente nuestro más importante tuvo una crisis y eso nos impactó a nosotros inmediatamente. Nosotros teníamos 16 personas en ese cliente y eso fue un momento muy crítico para la compañía porque era, entra todo el sector financiero, entra en un problema con un tema de libranzas que hubo, no por los clientes nuestros, sino por el mercado en el 2018. Y eso fue muy, muy duro para la compañía. Y también el país comienza con unos ciclos ahí que si uno está en la parte de uno de los... Por ejemplo, ahorita viene un ciclo bueno para nosotros porque bajaron las tasas de interés y el dólar subió y como exportamos, entonces que suba el dólar para nosotros es bueno. Pero hace un año teníamos, el 2023 cerramos con dólar a 5.000 y el 2024 estuvo a 3.900. Entonces se baja en porcentaje inmediatamente los ingresos. Entonces hay cosas que no son del producto, cosas que no son de esos que te comienzan a afectar y que cuando uno está concentrado con el cliente, con todo eso, no lo visualizó y en ese momento hay una crisis. Y ahí comienzan unas crisis, unos manejos donde uno dice, ¿qué hago? ¿Cierro? ¿Continuamos? ¿Qué hacemos? O sea, no es tan sencillo porque llegan momentos en que muchos de los emprendimientos a veces no llegan a los 3 años, los que pasan de los 3 años ya comienzan, pero si uno ya llega a un punto crítico de la situación, puede llegar hasta decir, esto se quebró. Y hay que decir qué decisiones toma uno en ese momento, porque hay decisiones de empresa, pero también hay decisiones personales, de qué hago yo como esto. Yo puedo ir a tocar puertas y conseguir un empleo mejor en este momento o qué hago, ¿sí? Entonces, ahí es donde vienen esos momentos dificilísimos en las empresas. Claro, cuando ya tiene uno que decir qué hago y toma uno nuevamente la decisión. Y yo creo que ahí viene otra vez la chispa del emprendedor que hablabas al principio. Y es decir, no, esto lo podemos sacar adelante. Pero hay decisiones personales, familiares, los hijos, todas estas vainas, me dice, ¿qué hago? Y se vuelve decisiones críticas, pero bueno, cuando va pasando el tiempo y va uno viendo que eso también va funcionando, pues también hay que, sí, el decir no también es una opción. Lo que pasa es que la chispa del emprendedor pareciera que es que siempre quiere decir que sí, ¿no? Entonces, a veces a uno lo tratan de llamar y que no, que no, uno trata de dar la pelea hasta, aquí nos sacan hasta que lo logremos. Entonces sí hay momentos muy difíciles dentro del proceso, ¿sí? Hay momentos y decisiones trascendentales que hay que hacer y que hay que tomar, ¿sí? Y lo importante luego es como que esa decisión también la tenga uno ahí como organizada. Hay un punto en el emprendimiento que es la estructura empresarial comienza a nacer y a formarse, ¿sí? Pero en el largo del tiempo. Pero como el emprendedor hace todo, no tiene, por ejemplo, espacio para una buena junta directiva en la empresa. Y, por ejemplo, una junta directiva es clave para que el gerente o emprendedor tenga con quién discutir decisiones trascendentales de la empresa. Y el emprendedor es el emprendedor el que tiene la idea, hace las cosas y a veces no tiene esa junta directiva que hace ahí. Entonces, digamos que en el caso nuestro nos toca apalancarnos en personas cercanas que nos apoyan mucho, donde si hay decisiones de empresa de tomar, con quién poder discutir. Entonces, esa estructura empresarial que la tienen las grandes, el emprendedor normalmente no la tiene. Entonces, sí, que un gerente o un emprendedor tenga que llegar a una junta directiva a darle explicaciones, ¿sí? Eso hay que
Eso es bueno para el emprendedor, no solo porque tenga que un jefe que da la explicación, sino que también tenga retroalimentación con ese rol de una junta directiva, ¿sí? Entonces, eso hace. Yo creo que muchos de los temas duros de nosotros o problemas en la compañía fue precisamente por tomar decisiones que de pronto no tuvimos un siguiente nivel con quien preguntarle y discutir, ¿sí? Y ahí se hubieran podido de pronto frenar algunas decisiones que no fueron buenas, ¿no? Sí, es que en lo personal, tal vez uno, se utiliza la expresión, ¿no? Yo consulto con la almohada, pero la empresa no puede dejar sus decisiones, por eso es clave la junta directiva, ¿no? Otra cosa es ir a preguntarle a personas que tienen sus perspectivas, su experiencia, su conocimiento, y eso ayuda a fortalecer, a orientar mejor la toma de decisiones. Pero pues uno nunca toma conscientemente una mala decisión, eso se sabe después, si la toma. Es decir, uno es responsable, así como es responsable de sus actos, pero sí hay decisiones difíciles de tomar, y a veces uno no quisiera, de pronto la decisión no es lo que uno espera o lo que uno quisiera, pero sabe que debe tomarla. ¿Alguna experiencia particular, una decisión que haya tenido que tomar? No tuvieron que cerrar la empresa. Bueno, esa no, esa es dura. Sí, pero sí, decisiones de esas, por ejemplo, yo creo que esa fue cuando se va nuestro cliente principal en el 2018, donde habíamos hecho una inversión muy grande pensando en un largo plazo, haber comprado una oficina donde habíamos sacado un crédito en el banco importante y que tocaba seguir pagando, era que tomamos, inclusive hasta llegar a pensar, ¿sabe qué? Entreguemos esa oficina, no sigamos pagándola o hagamos alguna cosa de ese estilo, ¿no? Pero para mí yo creo que esas fueron de las decisiones más difíciles de tomar, no en producto, pero vean que es más en administración de la empresa, sí, que en el negocio, porque el negocio uno lo veía, estaba ahí, tenía los clientes, hacía lo que tenía que hacer esto, la parte técnica, que es lo que nos gusta a nosotros, digamos, apasiona, está funcionando bien, pero ese tema administrativo fue de esas decisiones dificilísimas de tomar, ¿sí? Yo no sé, tal vez cuando uno empieza a pensar en emprendimiento, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven y ve todo positivo y solo piensa, mañana será bonito. Y a pesar de esas experiencias, ¿podemos decir que emprender es bonito? No, yo creo que es una... Yo creo que es como todo, ¿no? Como les decía al principio, si identifican esa chispa y ese modo, es un modo de vida, ¿no? Es como... Eso es... Yo me levanto a trabajar feliz, o sea, con todos los problemas del caso, con todas las cosas, emprender es muy, muy agradable, lo vive uno, ¿sí? Pero hay personas que van a su trabajo y su desarrollo profesional también lo hacen muy bien, ¿no? Entonces también lo hacen Lo importante es que cada uno como identifique dónde está eso que a uno lo motiva a uno mucho, y esto puede ser un lado o el otro, y eso, el mío es y lo he desarrollado, y si vuelvo digamos que a mi vida profesional, a estudiar una carrera, estudiaría la misma y haría empresas. Yo creo que haría empresas, yo he hecho muchas empresas y seguiría en esa misma línea, con lo bueno, lo malo y las cosas, pero yo lo disfruto mucho, ¿sí? Por ejemplo, a veces le dicen a uno, oiga, pero es que usted está trabajando mucho tiempo o está haciendo... Entonces yo digo, yo no me siento en un tema de que esté haciendo estoy haciendo lo que me gusta, pues lo voy a hacer. Usted se va a jubilar y dejar de trabajar. No, yo no quisiera dejar de trabajar, o sea, yo quisiera siempre estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, digamos, a mí, cuando yo veo digamos que colegas emprendedores que están haciendo, me parece, sé por lo que están trabajando y haciendo, y también les veo la sonrisa y con el banco llamándolos, o sea, eso es la misma, pero uno feliz ahí como haciendo su desarrollo, ¿no? Bueno, pero entonces, así como ha habido aspectos
de preocupación, de pronto de causa de insomnio, también habrá habido muchas satisfacciones. Una de las principales satisfacciones de esta experiencia, ¿cuál puede ser? Pues yo creo que cuando uno ve que resolvió el problema y que la gente lo utiliza y todo. Yo todavía voy mucho donde los clientes y participo en las implementaciones y estoy, por ejemplo, ahorita estamos en Estados Unidos y estamos automatizando unas plantas y nos tocó recorrer varias ciudades de allá y habían muchas personas, latinos, que también se la rompen allá trabajando duro en estas plantas donde estaban y llegábamos nosotros montando el software y haciendo las cosas y ver estas personas trabajando con el software y apropiándose de esto es una satisfacción grande. Yo creo que nosotros los ingenieros de sistemas tenemos una motivación de que cuando vemos que funciona el programa, eso nos emociona, ¿no? Eso es como el ADN nuestro de ay, está funcionando. Pero ver que funcionó es bueno, pero ver la sonrisa del otro que le resolvió el problema es todavía más lo motiva a uno mucho más. Entonces, uno ver a estas personas, no, es que antes me tocaba hacer todo esto, mira, ahora yo estoy haciendo lo más fácil y todas las cosas. Inclusive en el teléfono tengo alguno, en ese montaje que recorrimos todas las ciudades, quedé con teléfonos de algunas personas en el montaje. Y todavía me escriben y lo llaman a uno para un problema, por alguna cosa, pero eso es una satisfacción. Yo creo que nosotros los ingenieros, nuestra motivación de resolver cosas y de hacer eso lo llena uno mucho. Entonces mi satisfacción es esa, es una satisfacción de haber desarrollado productos que el mercado recibió, que el mercado utiliza, que nos pagan por eso, ¿sí? Entonces, lo que siempre decimos es, este producto lo está utilizando la gente, le gusta, tiene mercado, y ahora la otra satisfacción que viene es que pues también hay ingresos, ¿no? Entonces también ahí se logra, digamos que se logra tener los ingresos recurrentes, mensuales, con mucho esfuerzo, pero se logra hacer, y bueno, eso es una satisfacción que uno también vea creciendo. Y por el otro lado, otra satisfacción que tenemos nosotros, o en la mía personal, es como ese equipo que hemos venido construyendo durante tanto tiempo, ¿sí? Porque esto siempre es tema de una experiencia de equipo. Uno solo no hace todo. Uno tiene que, si quiere emprender y tiene que crecer, pues uno a veces piensa que todo lo puede hacer, pero no, yo creo que el equipo es esto. Y tengo gente que ha estado con nosotros mucho tiempo, gente, inclusive hay personas de la Escuela de Ingeniería que han estado en compañías nuestras que todavía están de gerentes en alguna de ellas, y entonces uno ve que han desarrollado toda su vida también ahí, ¿no? Entonces ese equipo ha venido creciendo y hay gente que ya no está con nosotros, pero para mí también ha sido muy interesante que las personas que han pasado por la compañía han dado unos pasos increíbles en su vida profesional. Entonces los encuentra uno por fuera, los encuentra uno en grandes compañías y siempre una relación muy, muy, muy cercana con nosotros. Entonces esa es como esa satisfacción también, ¿no? Bueno, y a propósito de ese personal, aquí alguno de ellos, aquí hay uno, ¿no?, que está colaborando ahora con la empresa. Sí. Pero ¿qué tantos de los que han pasado por aquí, por nuestra universidad, han estado ahí en la empresa? ¿Cuántas personas? Yo creo que son unas 40, unas 50 personas que han pasado durante todo este tiempo por Punto de Pago, por Tecfinanzas y por Nubex. Y han pasado, digamos que unos simplemente han hecho la práctica, otros han venido quedándose, otros han hecho algunas cosas, pero pueden ser un número así importante. De 40. Lo que pasa es que sí, aquí soy ingeniero, ya fue madre modelo 2000, ¿qué? No, ni digamos. De comienzos de siglo, no, ni digamos, no.
No, antes. ¿Todos son ingenieros de sistemas o ha habido otro profesional? Sí, de todos ingenieros de sistemas, porque parte de lo que del ADN de los productos es ingeniería de sistemas, sí. Entonces ahí está todo esto. Traté en algún momento de algo con implementación de proyectos, pero pues eso lo está manejando otra persona y yo estoy más en el producto, entonces digamos que ha sido más con ingenieros de sistemas. Ok. Bueno, la idea es que haya una conversación y no solamente estamos los dos presentes aquí, hay muchas personas. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta para compartir con Gustavo. Sí, señor. Escuchamos. Duro, por favor. Claro. Se dijo que al inicio como una plataforma hacia un cliente, ¿no? Al inicio. Pero ya cuando empezaron el emprendimiento como tal, ¿cómo fue esa distribución de, ok, yo me encargo de específico con el programa, yo administro, finanzo? ¿Cómo fue esa distribución entre usted y su socio? Sí, digamos que yo siempre fui la parte como más técnica, la parte del producto. Siempre fui como todo este desarrollo a nivel del producto, y el socio mío era como más el comercial, más el tema de eso, y entre los dos administrábamos, ¿sí? Entonces era como esa relación así, se dividió como la carga en ese sentido, para que uno estuviera como frente a los clientes y atrás en el producto, yo estaba como atrás. Esa era la división. Tener socios es un tema que es bien importante, como porque cuando uno tiene la idea con el amigo, entonces con el amigo tiene uno que estar muy de acuerdo con las cosas y entenderse muy bien, ¿no? El tema de las sociedades, pues hay sociedades que les va bien, mal, todo, hay peleas entre socios, eso es matrimonio, eso también tiene una cantidad de cosas. Y hay que equilibrar mucho también como las cargas, el trabajo, el esfuerzo y las cosas para que no siempre, sobre todo emprendiendo, que si somos dos, es que usted está ahí, yo estoy acá, la eterna pelea de eso. Yo creo que ahí hay que tener cuidado, reglas claras, ponerlas por escrito, no darlas por entendido. No es que yo ya después de la pelea, entonces, sino que desde el principio como acordar mucho esas cosas, porque emprender es bien difícil y la relación entre las personas también es difícil, ¿no? Entonces, estoy con mi socio, con mis clientes, entonces todo vuelve a relaciones, ¿sí? Entonces, eso que dices es clave de acordar, de escribirlo, de que si se dice, de hablar todo, de decirlo, porque si no, después cuando ya hay una crisis, ya la cosa está en una dimensión grande y eso no vale la pena, pero manejarlo es complicado, pero dividirse las tareas un poco en las fortalezas de cada uno, ¿no? Esa vendría siendo entonces como una lección aprendida, ¿no? Mejor formalizar, dejar las cosas claras en vez de esperar a ver qué pasa. ¿Alguna otra lección aprendida importante con la experiencia? Sí, digamos que pues de cara a cuando identificar muy bien el perfil que tiene uno, porque también buscar como las ayudas, ¿no? O sea, sin concentrarse a veces también en cosas que no son, o sea, no debemos concentrarnos en cosas que nos quiten mucho tiempo, operativas, o sea, mucha cosa, buscar apoyo. Pero a veces uno dice, pero ¿cómo busco apoyo si necesito plata? Entonces le toca a uno sentarse a hacer la tarea. Entonces, ¿cómo romper ese ciclo sí es importante? Porque si no, eso le desgasta a uno muchísimo, ¿no? De acuerdo. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Yo tengo varias preguntas, no sé si vamos respondiendo o depende y yo te puedo responder. La primera es que ustedes están en un sector tecnológico, ¿no? Y me llama mucho la atención el tema del fintech. Entonces uno pensaría que también el apalancamiento se podría hacer por inversión y no por banca. Entonces tú nos mencionabas que muchos de los, digamos, del crecimiento se ha apalancado con bancos. ¿Han pensado alguna vez en rondas de inversión, ir a estos temas de presentación de startups y demás para financiarse? Sí, inclusive en este momento
Bueno, mira, ese punto bien interesante. Nosotros, ¿qué hemos hecho con el tema de tecnológico? Y ahí, cómo también uno comienza, porque no, sí es cierto, no solo en bancos, sino también digamos que también en el Estado, en el gobierno. Es importantísimo porque también hay que aplicar a todo, ¿sí? Entonces nosotros aplicamos a economía naranja y por ser desarrolladores se gana una cantidad de beneficios a nivel de... O sea, sí hay muchas oportunidades ahí que hay que explotar. Entonces en el gobierno, por ejemplo, economía naranja. Entonces, claro, toca hacer todo un proceso, toca hacer la tarea, pero ¿qué hace eso? Beneficio en renta durante 7 años, hace uno una cantidad de cosas ahí. No te dan la plata, pero le dan a uno una cantidad de beneficios rentables. Hace un par de años, hace un año, nos presentamos a Cocrea con una nueva idea de negocio, y en Cocrea lo que permite hacer es conectar inversionistas con digamos que con empresas, con emprendedores. Y ganamos ahí como el beneficio para que el inversionista pudiera invertir en una compañía con nosotros. Y en este momento estamos en todo ese proceso de que el nuevo producto que vamos a sacar, digamos, lo vamos a dejar como el tema tradicional, pero el nuevo producto, estamos en toda esa dinámica de buscar inversionistas, porque hacerlo con bancos es, como el banco necesita la plata ya y está uno ahí, no da espacio para el crecimiento tan rápido. Entonces, esta nueva idea que tenemos, Cocrea ya nos avaló, proyecto avalado por Cocrea, y estamos en este momento consiguiendo el inversionista. Ahora, ese recorrido de conseguir los inversionistas también es otra parte de la película del emprendedor. Porque ahorita que hablábamos de dividir como las tareas, esa puede ser una tarea porque también no es una tarea tan fácil de ejecutar, porque tiene mucho trabajo de vaya, preséntese, contacte a los inversionistas, participe como en los foros, en donde presentes la inversión, y recibir miles de nos, y hasta lograr tener un inversionista que quiera hacerlo. Es esto. Nuestra experiencia tratando de buscar inversionistas para esto, que llevamos poco tiempo, es que es una tarea que tiene que hacer alguno de las personas de tiempo completo para lograr inversión, que no es fácil. El inversionista en Colombia, lo que nos pasó a nosotros es que es un inversionista que quiere todo garantizado. Inversionistas ángeles no hay tanto que ese capital quiero colocarlo y lo voy a apostar como en otros lados. Aquí en Colombia el inversionista es mucho más cauteloso, mucho más quiero ver, dígame ya, uno con una idea de negocio, y dígame entonces el mercado, y dígame, hágame el flujo y cuánta plata va a regresar, y bueno, todos esos números que ya están, pero construirlo no es fácil, y a veces en el momento en que esté en el emprendimiento, pues si se saben, estoy resolviendo un problema, no tengo ni idea de eso, estoy todavía resolviendo esto, no tengo ni idea de esto. Entonces hay pues varios mecanismos, pero sí creo que es una tarea de alguien dentro de la organización. Entonces sí estamos en paralelo con esto, porque como por la pregunta que haces es cierto, solo el banco es muy costoso, quieren la plata ya y no dejan crecer rápidamente, mientras que el inversionista, si pone la plata, pues vamos en riesgo y vamos a echar para adelante. Tú mencionabas también que un momento de la empresa que estuvo en riesgo porque tenían un único cliente, ¿sí? Y conocemos esa parte de la historia, pero ¿qué sucedió después? Ustedes deciden hacer diversificar el riesgo, decir, ya no nos puede volver a pasar esto, y por eso nace de finanzas, o qué estrategias utilizaron como para después de salir de ese momento tan difícil. Sí, mira, entonces ese momento difícil ya llega el momento de decir, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces se queda uno, digamos que con endeudamiento alto, con pocos clientes, con ingresos pequeños y empleados, y algunos tocó liquidarlos porque ese cliente cerró. Entonces es asumir ese golpe, ¿no? Entonces uno dice, bueno, siguiente paso, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer?
y no es como una varita mágica que de una vez, sino es, todavía tenemos secuelas de ese proceso que fue hace 5 años, pero ya la cosa se estabilizó. Pero digamos, toma uno la decisión y esa decisión es una decisión porque pues, afecta el entorno familiar, afecta todas las cosas y toca comenzar a poco a ver que démosle una oportunidad a estos. La estrategia es costos, bajémoslos al máximo, renegocie con los bancos, renegocie con todo el mundo y trate uno de renegociar todo para volver a salir adelante. Y entonces uno comienza con la primera parte es, renegocie con todo el mundo diciéndoles, oiga, espérenme, aquí vamos a hacer esto con los clientes. Una de las estrategias que nos funcionó es que muchos de los clientes nos ayudaron, porque necesitábamos, oiga, prepágueme el año entero y hagamos algunas cosas. Y entonces comienza uno una estrategia administrativa en ese momento. Entonces ahí va dando uno el siguiente paso. Y entonces uno dice, lo vamos logrando. Pero pues eso, primer año, segundo año, un pasito más. Y tercer año, un pasito más. Y cuando ya llegas ahí, que ya uno dice, ya listo, volvimos a respirar, es otro punto. Pero los mismos empleados, apoyarse en los empleados, en los clientes, en todo el mundo. Es decir, oiga, estamos en una situación muy difícil, todos pongamos de nuestra parte para poder sacar esto adelante. O si no, pues la fácil es apagar. La difícil es recuperarse. ¿Sí? ¿Y cómo deciden también ya iniciar a exportar el servicio? ¿Hubo un cliente que llegó o también? Sí, mira, vuelve el tema del relacionamiento, ¿no? Entonces, cuando pasa la crisis, nosotros estamos concentrados en el sector financiero y dijimos, volvamos también a buscar clientes en el tema del tema de comercio. Entonces hablamos con México y les dijimos, tenemos esta idea nueva, entonces esta idea nueva que tenemos, venga, la desarrollamos en conjunto. Entonces nos fuimos para allá y la crisis nos hizo pensar en abrir las 2 unidades que conocíamos. Esa crisis dice, hagámoslo ahí, pero vuelva a invertir un poco hasta que ya la cosa se estabilizó. Pero esa crisis ayudó a que busquemos un nuevo mercado, busquemos otra vez este tema. A veces a uno en todo este tema empresarial le dicen, es que usted tiene que tener foco, usted tiene que concentrarse, usted tiene que, para que desarrolle una línea. Pero eso es, pero cuando uno está en la crisis, yo le decía a las personas, concentrémonos en lo que salga. ¿Sí? O sea, no es una buena práctica empresarial, pero concentrémonos en todo porque si no esta vaina no funciona. Entonces si sabemos hacer esto y nos llaman para una compañía, hágale, ahí vamos ahí que... Y bueno, luego que pasamos esto ya sí estamos concentrándonos y no abriendo tantas puertas porque si no también eso puede ser una mala práctica. Y ahí viene mi última pregunta, ¿existe? Porque es que son 10 personas, ¿no? O sea, no es tan grande para tener un área de innovación. Entonces, mi pregunta es, ustedes están desarrollando nuevos productos, pero a la vez están en operación, pero a la vez están en una parte comercial. ¿Cómo ustedes logran equilibrar ese tema de generar nuevos productos y servicios, haciendo tantas cosas, siendo pues tan poquitos? Deben ser muy buenos genios, digo yo. Pero ¿cómo se organizan internamente para poder co-crear nuevos productos, pero atender el mercado actual, expandirse? ¿Cómo es esa parte de la organización y después del área de innovación? Sí, mira, incluso parte de la estrategia es la escuela, porque a nosotros nos llega, digamos que para ahorita, para mitad de año, estamos pensando en tener 5 personas que van a estar, pues, van a ser 4 de la escuela y una persona fuera de la escuela. Pero sabemos que mitad de año, en esas vacaciones, los aprovechamos al máximo. Entonces parte de la estrategia es esa. Entonces ahorita nos estamos alistando, ya inclusive desde este mes, que ya nos quedan 2 semanitas, se está organizando, porque viene esa mitad de año donde los aprovechamos al máximo en cosas y en ideas que tenemos, cómo las desarrollamos. Entonces, para los ingenieros que están ahí,
haciendo la práctica, pues es aprendiendo. Pero para nosotros es buenísimo porque es desarrollando. A mitad del año pasado desarrollamos un producto y venimos desarrollando un par de productos nuevos con las personas que nos ayudaron en la mitad del año pasado. Y ahorita vamos a hacer la misma estrategia. Y nos funciona muy bien porque es muy fresco el conocimiento y muy fresco. Entonces, para nosotros es muy bueno y nos saca de ese día a día, de la problemática, de todo lo que tenemos ahí. Entonces, se ha vuelto clave esa estrategia, ¿sí? Y la verdad hay otro tema que es la inteligencia artificial, que eso de verdad sí está cambiando pues todas las unidades de negocio. O sea, lo que antes hacían, si yo tenía 5 personas, 5 ingenieros desarrollando, cada persona ahora con un apoyo de inteligencia artificial, de verdad el tema de la productividad se ha exponenciado. Es impresionante lo que uno puede hacer. Sí, ese tema que antes un MVP para hacer un pequeño modelo, ¿sabes? 3 meses voy a hacerte el MVP para hacer esa vaina. Aquí ahora se puede, en una semana, ¿qué es lo que quiere hacer? En una semana un equipo lo tiene listo, ¿sí? Entonces testear cosas y hacer cosas ahora el tiempo es otro. Entonces tenemos un par de ideas ahorita para mitad de año, que esas ideas de innovación, apalancados con esta estrategia, con inteligencia artificial, es como desarrollamos MVPs mucho más rápidos. Y después seguimos todos los demás en la misma dinámica. Y ahora que no mencioné este tema del desarrollo tecnológico que hacen, ¿ustedes lo protegen en algún acuerdo? Oh, claro. Sí, digamos que nosotros estamos regidos por el Ministerio de Cultura, todo lo que es desarrollo de software en ingeniería de sistemas, y todo el código que se hace se registra en el Ministerio de Cultura como propiedad intelectual, ¿sí? Entonces todo eso está registrado. Ahora, no sé qué va a pasar, esos son de los temas que no sé qué van a pasar en el planeta, porque es que ahora desarrollar algo es con inteligencia artificial que te genera 1000 códigos, o sea, eso que antes protegía a uno tanto, eso ahora ya, yo no sé, es que quién sabe qué vaya a pasar con eso, ¿no? Pues igual toca seguir con todo el tema de registros, de hacer toda la tarea que hay que hacer, porque incluso comercialmente nosotros nos exigen nuestros clientes que les tenemos que mandar unas cartas de certificaciones y de cosas, en muchas cosas. Sí, entonces, sí se registra, pero son de los temas complejos que nos vienen para la humanidad, no sé qué va a pasar. Sí, señor. Yo tengo una pregunta para cerrar la charla y aprovecho para agradecerle por el espacio y por acompañarnos. Somos, no sé, 4 estudiantes, 2 de sistemas de administración. No tengo claridad. Y tenemos una muy buena idea y suponemos que nos vamos a volver millonarios con esa idea y somos muy buenos programadores y muy buenos administradores, etc. ¿Cuál es la recomendación? Yo, digamos que intuyo la respuesta por todo lo que nos ha contado. ¿Cuál es el consejo? Yo le he escuchado a varios, inclusive graduados de acá, que dicen: tengo mi trabajo, que usted lo mencionaba hace un rato, en el día para tener ingresos y poderme sostener, y por las noches emprendo, pero al año pues ya se terminó. Usted mismo nos dijo que eso no funcionaba si no era tiempo completo, pero pues uno tiene que comer también y de pronto en la casa otras personas. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué hacemos? Hay que romper el ciclo, ¿no? Porque hay que romperlo. Y mi recomendación sí es buscar algo de patrocinio para que digamos que sí tiene que haber una inversión de alguien, de algo, ¿sí? Cuando arrancamos Punto de Pago, la primera compañía, lo que hicimos fue, el entorno familiar, les dije: oiga, tengo una idea, pero necesito durante tantos meses, no voy a estar trabajando, necesito durante tantos meses tener tranquilidad, por lo menos en esos ingresos, y ponerme ese sueldo para poder hacer. Entonces yo me metí en eso y ahí
porque no había banco, no había nada. Eso es la familia comienza a ser como esos que ayudan como en esos emprendimientos en muchas partes del mundo, pero en Colombia más es así, porque hacer compañía con tarjeta de crédito, pues eso entonces comienza a tener como romper el ciclo tratando que esa parte esté resuelta, ¿sí? Porque sí se necesita que haya que haya esa dedicación para eso. Entonces buscar el partner de inversión, si va a ser la familia, ahí va a llegar hasta un punto, después siguen las siguientes rondas o lo que sea, para poder tener eso. Y ponerse un marco de tiempo, porque es que también la idea toca validarla, ¿no? Entonces, esa hipótesis que tengo, que es llegar a este mercado y que quiero hacer esto, pues también tiene que tener un tiempo de evaluación, porque si no, pues este grupo que te está dando estos ingresos va a llegar hasta cuándo voy a estar en esto, ¿sí? Los ciclos con todo esto que estamos viendo creo que se han acortado y tratar de hacer ciclos cortos. Entonces somos un par de amigos con esto, vamos a organizarnos. Esa combinación sistemas industrial me gusta porque pues está todas las dos, como ese ejemplo que pusiste está bueno, y lanzarse a validar esa hipótesis, pero rompiendo el ciclo, metiéndole ahí, buscando algo de inversión para poder sostenerse, porque si no se puede sostener, pues por eso dicen que cuando uno está en la universidad y termina antes de comenzar a trabajar, puede ser un buen momento, o en la universidad o terminando, porque de pronto si todavía no me he casado y tengo hijos, si yo estoy casado y tengo hijos y tengo unas responsabilidades mayores y necesito unos ingresos, pues buscar el socio que le aporte a uno para eso no estaría tan fácil, ¿no? Pero bueno, el arma de emprendimiento, pues ahí están, y ahí están todas las historias, ¿no? Todas las historias de éxitos y de fracasos también, ¿no? Steve Jobs emprendió a los 50 años el nuevo producto que pues nos transformó el planeta, ¿no? Pero fue a los 50 años. ¿Sí? Bueno, y hay, por supuesto, material para seguir conversando, pero pues bueno, hay que ir cerrando. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Por la experiencia, por esta conversación, por darnos esta información, pues que sin duda servirá para enriquecer iniciativas de emprendimiento y otro tipo de cosas, ¿no? Pilas para los interesados en práctica empresarial. Bueno, muchas gracias de nuevo entonces por este espacio, a ustedes muchachos, porque pues esto es para ustedes y qué bueno que nos acompañen. Esperen una próxima sesión de Entre Sillas dentro de algunos meses. Vamos a las vacaciones, van a poder descansar, trabajar y luego nos recuperamos a retomar el ejercicio académico. Entonces, gracias a la unidad de emprendimiento, por supuesto, al vicerrector. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Felicidades y hasta pronto.